Muy buenas tardes a todos. Le damos una cordial bienvenida a Diálogo Abierto 2024. Estamos en un nuevo año, esperamos que hayan pasado un lindo año. Y acá estoy en la mesa hoy con Sami y con Denar. Estamos juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este nuevo año? Muy bien, nuevo año, pero seguimos con el libro de los Hechos. Seguimos, sí. Pero muy bien, Ali, aquí listos para comenzar con muchos planes, muchas cosas que tenemos ahí en la agenda, cosas que el Señor ha puesto también en nuestro corazón de hacer, desafíos que son lindos, y es bueno comenzar el año así, sabiendo que Dios tiene tantos planes para nosotros en nuestra vida. Muy bien, y Sami, hoy Sami es tu primer día oficial trabajando acá en Forest City. Exactamente, y ahora sí, ya estamos. O sea que todo los días que estuve pasado no eran training. Eran training. Sí, exacto. Pero no, contentísimo, agradecido, imagínate, lleno de expectativas, muchas cosas que sé que el Señor estará haciendo y Él capacita al que llama. So, estoy tranquilo. Me siento un poco nervioso, honestamente, pero la parte humana, pero caigo en mente. Tengo que decir que el Señor me trajo aquí y Él es el que está al control de todo. Ahora, qué casualidad, porque todos estamos nerviosos en la parte humana con el comienzo de año, con los nuevos proyectos. Sí, así, sí. Bienvenido. Gracias. Todos estamos muy contentos, Sami, de tenerte. Estamos todos muy contentos y ya estamos trabajando con vos hace algunas semanas y has hecho un aporte muy lindo al equipo, así estamos muy contentos. Muy bien, vamos a comenzar, vamos a tener una palabra de oración, Denar. Dale, oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo año que estamos comenzando también en este estudio, y gracias por la oportunidad que tenemos siempre de abrir tu palabra, y pedimos tu Espíritu para que nos guíe, nos ilumine, podamos aprender más de ti a través de Jesús. En nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos. Muy bien, esta tarde tenemos un estudio bastante desafiante porque vamos a analizar cómo termina la vida de Herodes Agripa, quien era el que había primero mandado a matar a Santiago, que fue el primer apóstol que murió, después mandado a encarcelar a Pedro con el fin de poder también ejecutarlo y poder quedar bien con los judíos. Y nosotros habíamos analizado cómo los políticos no tienen principios, sino que los políticos que lo que hacen es la agenda de ellos es la conveniencia. O sea, ellos pueden traicionar cualquier principio si les conviene o no les conviene. Y por supuesto un político de ese sentido no tiene, digamos, cabida en el reino, ¿no? Entonces vimos cómo... Político corrupto, digamos. No todos los políticos son malos, pero un político que sea corrupto. Correcto. O sea, un político corrupto no tiene cabida en el reino. Hay políticos que se han arrepentido, hay políticos que hacen política para el beneficio de las personas, pero lastimosamente son la minoría. Entonces después vemos que Pedro va a la cárcel, pero Dios lo salva milagrosamente de la cárcel. Y entonces hoy vamos a analizar, entonces, como decíamos, el final de la vida de Herodes. Y vamos a ver Hechos capítulo 12, versículos 20 al 23. ¿Qué dice? Ok, dice, Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, hombre de confianza del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, vestido con su ropaje real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido por gusanos. Muy Pero bien, hasta ahí. Okay. Muy bien, entonces ahí tenemos que esta situación que vemos. Al principio está Herodes, el político, como recién describíamos, se estaba llevando mal con los de Tiro y de Sidón. Y como los de Tiro y de Sidón dependían del gobierno de él para ser alimentados, ellos hacen una estrategia para llegar a Herodes, y sabiendo que Herodes era un vanidoso, un político, trataban de ganar su favor para que Herodes cambie su política con respecto a Tiro y a Sidón y puedan ser alimentados. Entonces Herodes da un discurso y claro, él estaba vestido de ropas muy elegantes, sí. Y ellos aprovechan todo ese glamour que tenía Herodes para también subirle su ego. Exacto, subirle el ego. Que eso lo vemos
prácticamente en toda la Biblia. O sea, lo vemos con Nabucodonosor, lo vemos cómo se puede manipular un político subiéndole el ego y el político cae en su propia trampa. Claro. Vimos, por ejemplo, en Darío también sus consejeros cuando le hacen firmar un edicto que lo adulan para que firme un edicto. Que lo meten en una trampa, básicamente. Exacto, para que vaya en contra de Daniel. Y así vemos el orgullo, y por eso Salomón dice en Proverbios que el orgullo nos prepara para la caída. O sea, porque el orgullo nos hace meter la pata, nos hace poner en el centro, y al ponernos en el centro nos busca nuestra propia destrucción. Cuando nos ponemos en el centro, buscamos nuestra propia destrucción. Muy bien, entonces en esta situación, él da el discurso, dicen no es voz de hombre, es voz de Dios, y Herodes justamente se siente como que era... y allí entonces tenemos un gran problema en este versículo, porque dice, en mi versión, dice al instante, al momento, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Es interesante porque tenemos esto. ¿Qué fue lo que hizo el ángel del Señor? Que le mandó gusanos, trajo un balde de gusanos y se los tiró arriba a Herodes. ¿Cómo interpretamos esta parte que es un poquito contradictoria, pareciera, con lo que venimos enseñando? Sí. Antes de eso, antes de darte eso, quiero leer este mismo episodio. Josefo, en Antigüedades, un historiador judío que no era cristiano, él lo describe también. Y les voy a leer cómo lo dice Josefo. Dice, hablando de Herodes, dice, se puso una prenda de plata pura. O sea, era un vestido muy, muy llamativo, de una contextura realmente maravillosa, y entró al teatro temprano en la mañana. En aquella hora, la plata de su vestimento, iluminada por el reflejo de las haces del sol sobre ella, brillaba de una manera sorprendente, y fue tan resplandeciente como para horrorizar a aquellos que lo miraban fijamente. Y de repente sus aduladores empezaron a gritar, uno de un lugar, otro de otro lugar, pero no por su bien, que él era un dios. Fíjense acá, Josefo interpreta bien, o sea, que estos eran aduladores y que no lo hacían por su bien, sino que era para subirle el ego, claro. Y él se lo creyó. El tonto de Herodes se creyó, o sea, se creyó lo que le decían. Dice, de repente, un dolor severo también empezó en su vientre, y empezó de una manera sumamente violenta. Cuando había sido muy agotado por el dolor en su vientre por 5 días, se fue de esta vida. Eso está en Antigüedades, el libro 11, capítulo 8, versículo 2, no es versículo, sino el párrafo 2, ¿no? Eso lo describe, o sea, que esto es un dato histórico, ¿no? Lo que está describiendo acá Lucas es algo históricamente que pasó. Sí, que no fue que Josefo lo sacó del Nuevo Testamento. Claro, no. Josefo no leyó esto, claro. no había leído esto, sino que simplemente Josefo lo describe de otras fuentes. Como historiador. Como historiador. Y no quiere decir que lo otro no sucedió. Lo que sí, en esto tenemos un paralelo con la historia, y tenemos documentos ajenos a la Biblia que muestran que esto fue un hecho real, y así murió. Ahora, Lucas le atribuye esto a Dios. Y ahí nos encontramos con un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es, ¿será que realmente Dios hizo que Herodes muera de esta manera, y de esta manera tan horrorosa? Y hay mucha gente que al leer la letra de la Biblia dice que sí. Y quiero decirles algo. Va a haber varias posiciones, y posiblemente usted, después de escuchar este programa, no esté de acuerdo conmigo o con nosotros por las conclusiones que lleguemos. Es más, nosotros todavía con Denar y Sami no hablamos. Yo sí estudié un poco sobre esto, pero no hablamos como para ponernos de acuerdo cuál es la conclusión. Podemos disentir, simplemente tenemos que analizar a través de la Biblia cuál es la interpretación correcta de este pasaje. Denar, vos ibas a hablar, o ya te corté. No. Es que es para empezar precisamente a comentar lo de este... Porque son complicadas estas citas. Por ejemplo, también hablamos del ángel destructor del Antiguo Testamento. Pero ahora no es un ángel destructor, dice un ángel del Señor. En el Antiguo Testamento, en Egipto, se le llama el ángel destructor, o el ángel de la muerte. El ángel destructor. Sí, o el ángel destructor, ¿no? Pero ahora entonces pasa y se llama un ángel del Señor. No es un ángel destructor que hiere, un ángel del Señor que hiere. También hablamos en unos capítulos pasados de Ananías y Zafira, que cayeron muertos igual al instante. Ahí no se le atribuye directamente
Lucas no la atribuye directamente, pues no dice un ángel del Señor vino y le quitó la vida, pero sí al instante murieron, o sea, se le atribuye tal vez, pero es complicado este asunto porque yo antes pensaba, así que, o sea, leía y lo interpretaba literalmente, o sea, ¿y qué pasa entonces ahora, hoy? Si yo, no sé, blasfemo contra Dios, si yo hago, ¿Dios me va a quitar la vida? Bueno, entonces, en internet vemos muchas veces que aparecen cortos de videos de gente que desafió a Dios y después murieron, y entonces ponen advertencias como dicen, esto le pasó a aquel que desafió a Dios, ¿no? Como diciendo, no te metas con Dios porque Dios te va a hacer trizas. En el momento que se pueda vengar, Dios se va a vengar. Y la pregunta es si realmente es así o no. Si Dios se venga y como decía, antes, años atrás, yo creo que no profundicé, hablando personal, no profundizaba en esto, sino que leía e interpretaba, Dios destruyó. Sodoma y Gomorra, Dios los destruyó. El diluvio, Dios lo mandó. Y entonces, todo se le atribuía a Dios, lo bueno y lo malo. Y también aquí, o sea, tenemos un Dios que si yo no hago lo que Él quiere, ¡pum!, me destruye. Claro, la motivación del servicio, en este caso, cuando te encontrás con un Dios así, es que no te destruya. No hay una motivación de convencimiento de decir tengo que hacer lo correcto porque es lo correcto y es lo que amo, sino que hago lo correcto porque si no Dios me destruye. Claro. Que esa es la motivación de todos los que estamos cuando queremos salvarnos por las obras. La motivación es yo quiero hacer las cosas bien para ser salvo. O sea, parece mentira, parece muy bien esa frase, para que seamos salvos queremos hacer las cosas bien, pero entonces cuando esa es nuestra motivación, ser salvos es una motivación egoísta y está contaminada. No, y entonces cuando vamos viviendo con esa motivación de que si yo me porto mal, Dios deja de bendecirme, si yo no obedezco a Dios, Dios me va a castigar o Dios me va a enviar una enfermedad o lo que sea. Que al final el evangelio se torna un peso tan grande que nos autodestruimos. O sea, porque no podemos llegar nunca a lo que se espera de nosotros o lo que nosotros creemos que Dios espera de nosotros para llegar a ese momento de decir, ya, llegué aquí, llegué a lo que Dios espera, llegué al punto donde Dios dice, ya, ahora sí. Y estamos toda la vida y estamos en esa situación donde al final el evangelio se torna tan pesado que vemos a un Dios totalmente distorsionado y que ya no queremos saber nada de ese Dios. O sea, no queremos saber nada de esa religión, no queremos saber nada de ese Dios que al final es un Dios injusto porque no podemos llegar nunca a lo que Él pide. A lo que Él pide. Y entonces, como no llegamos, Él nos va a destruir. Y quedamos ahí en ese círculo que es un peso tan grande. Y por eso, después, aprendiendo y estudiando a Jesús, es donde todo comienza a tener un sentido. Pero si no estudiamos a Jesús, nos quedamos con la letra y se vuelve un... Muy bien, ahora hay un versículo que utilizamos siempre para determinar lo que es correcto o incorrecto. Se ha usado, yo creo que muchas veces se ha usado mal ese versículo, pero otras veces se ha usado bien, que está en Isaías 8:20. ¿Qué dice Isaías 8:20? ¿Lo buscamos o tú lo sabes de memoria? Yo lo sé de memoria, pero si quieren búsquenlo. Hagan su trabajo. Ahí está. Ok, y dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Bueno, esa versión es una versión más santa. Poner una versión más antigua. Porque la gente no se da cuenta con esa versión. Sí, está muy bueno. A la enseñanza y al testimonio. Ahora sí yo me lo sé. Ahora me vino si sus palabras no corresponden a esto es porque no les ha amanecido. Muy bien, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahí está hablando de los profetas, ¿no? Pero nosotros eso lo aplicamos a todo. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. La pregunta es, ¿Dios puede cambiar su ley? Yo pienso que la ley es Dios. Eso no cambia. Yo pienso que la profundidad de la esencia, la letra de la ley puede cambiar, depende de las circunstancias. Pero yo pienso que la espiritualidad o la profundidad, la esencia de la ley es eterna. Ahora, entonces, ¿Dios puede infringir su ley?
¿Cómo? No puede. O sea, ahora vamos a otra pregunta. ¿Es la ley de Dios un reflejo de su carácter? Totalmente. Claro. Bueno, si la ley de Dios es un reflejo de su carácter, ¿Dios puede cambiar su ley? No. Porque si cambiaría su ley, Dios nos daría mucha inseguridad. Porque un día Dios dice, yo te digo esto, pero después yo si quiero hago lo que quiero y voy a hacer algo contrario, entonces no sé cómo es Dios. En cambio, la ley a mí me da una referencia de cómo es Dios y como la ley es eterna, el carácter de Dios es eterno y eso me da seguridad. Por lo tanto, ¿Dios puede infringir su ley? No. Entonces, a la ley y al testimonio, si nosotros decimos que Dios mandó a matar a Herodes y mató a Herodes, ¿qué estamos diciendo? Que Dios mata. Que Dios mata Y que está y que está infringiendo su ley. Entonces Dios no puede ir en contra de su carácter. Ujú. Entonces este es un principio que aplicado a otras cosas, yo sé que muchos van a decir sí, a la ley y al testimonio, pero aplicado a esto se enojan cuando uno da este argumento y dicen no, acá dice la letra, dice que Dios mató a Herodes. Porque hizo un juicio porque Herodes lo desafió y ahí estuvo el juicio de Dios. Y ese es el juicio. No, para mí no. O sea, está bien, o sea, cada uno puede pensar como quiere. Pero la letra de la Biblia, yo la tengo que juzgar a través del espíritu de ella. Ujú. Y el espíritu de ella está en la ley, pero nosotros eso lo vimos justamente el sábado cuando estábamos predicando. ¿Quién es la ley? Jesús vino a mostrar que Él es la ley. Él es la ley en vida. O sea, Jesús vino a mostrar cómo es la ley de Dios. Y nosotros no vemos nunca a Jesús castigando a alguien y haciéndolo morir de gangrena porque lo están blasfemando. Porque si no, en la cruz tendrían que haber muerto todos los que estaban allí, muertos en gangrena, porque todos estaban blasfemando. Claro. Correcto. Yo pienso que hay como una tensión en cuanto a la soberanía de Dios y las cosas malas que suceden en esta vida. Pero lo que me gusta y las conclusiones que he llegado, que todavía pues siento que estoy muy, no sé, que me falta mucho Estamos conocimiento todos en eso. para Estamos todos en este esa. tema. Pero cuando uno analiza la historia de Job, especialmente, uno puede ver que el autor de toda maldad no viene de Dios, sino es Satanás mismo. Pero ve que Dios asume responsabilidad porque nada puede suceder bajo su control, porque como Él es soberano, Él pudiera detener toda la maldad, todo lo que sucede en este mundo, Él pudiera detenerlo, pero no lo hace. Pero cuando permite que Satanás obre y traiga destrucción, como que Él asume esa responsabilidad y siempre lo veía así, no lo veía como que Dios está matando a la gente, sino es que son consecuencias del pecado que a veces, tú sabes, por razones soberanas que Él sabe, permite que sucedan. Bueno, realmente hay muchas cosas que dijiste que creo que dan para ¿cómo se dice? Seguir, profundizar y hacer quizás un programa de cada cosa. Pero una de las cosas, por ejemplo, que nosotros le atribuimos a Dios muchas veces las consecuencias del pecado por el hecho de que Él nos advierte esas consecuencias. Y eso lo vemos claramente en el Jardín del Edén. En el Jardín del Edén Dios le dice a Adán y Eva, el día que coman del árbol van a morir. Y Adán y Eva no tenían ningún problema, pero comen del árbol y cuando comen del árbol viene Dios y ellos piensan que Dios viene para ejecutar lo que les dijo que iba a suceder. Y Dios les dijo lo que iba a suceder como consecuencia de pecar, pero no les estaba diciendo que Él iba a hacer eso. Los voy a matar. El día que coman, yo los voy a matar. Ahora, si bien Dios es responsable, parece que nosotros hacemos responsable a Dios de la muerte. Y Dios no es responsable de la muerte, porque entonces si Él sería el que ejecuta la muerte, Él iría en contra de su ley. Y si Él iría en contra de su ley, Él estaría negándose a sí mismo. Y nosotros siempre decimos a la ley y al testimonio. Y por eso es importante que nosotros podamos descubrir realmente cómo interpretar estos pasajes que un poco nos confunden y nos llevan a pensar que Dios, nos pueden llevar a lo que decía Denner, a servir a un Dios por miedo. Es decir, me voy a portar bien. Hay mucha gente que se porta bien, pero la gente muchas veces que se porta bien no muchas veces, siempre, cuando nos portamos bien por la mala motivación, eso nos lleva después a excesos en la religión que son terribles. Y nosotros vemos que en el nombre de la religión se han cometido los excesos más grandes. O sea, otra de las cosas que tenemos que analizar es que en la Biblia encontrar, si esto, porque acá dice un ángel del Señor, esto se lo atribuye Lucas a Dios, o digamos, así lo define a este evento que él ve, Herodes muere, le agarra y dice, un ángel del Señor en el instante. Vino y tocó a Herodes. Yo no sé, esto me hubiera gustado, tendría que haber analizado en el griego esto,
aunque no, yo no, pero ahora tenemos muchos elementos para saber bien cómo dice el original. Pero será un ángel que que fue ordenado por el Señor, o un ángel del Señor que pertenece al Señor. Al final todos los ángeles le pertenecen a Dios, ¿no? Entonces, como decíamos en el libro de Job, vemos nosotros que el libro de Job, a pesar de que muchas veces se le atribuye, yo no sé si eso ya lo dije, pero lo voy a repetir de vuelta, si es que ya lo dije, se le atribuye muchas veces a Dios lo que hace Satanás, y nosotros cuando leemos el libro de Job decimos, la gente decía, fuego del cielo descendió, le venían y le contaban a Job, y nosotros sabemos que no era fuego del cielo que venía de Dios, porque ellos decían que venía de Dios, sino que era Satanás que estaba haciendo eso, pero la gente que estaba en este mundo no se daba cuenta cuál era el trasfondo que había detrás. Uh-huh. Ahora que estaba hablando, una pregunta, porque los ángeles son protectores, ¿verdad? Uh-huh. Y en Apocalipsis habla como que de ángeles aguantando los 4 vientos de la tierra, que es algo así. ¿No será que Herodes, al haber dicho que aceptado su ego, ya llegó a lo que él iba a hacer? No había ningún tipo de arrepentimiento. No había, sin duda que no había nada. Y el ángel simplemente, protección, que quizá él tenía alguna enfermedad o algo que le estaba sucediendo, dijo, bueno, pues hasta aquí llegó. Y no es que lo hirió, sino es que ya la protección se va, y entonces pues vino la consecuencia. Claro, muchas veces la ira de Dios, que la Biblia habla de que hay una ira de Dios, nada más que nosotros a la ira de Dios le interpretamos como de la misma manera que es la ira humana, y la ira de Dios es diferente. Bien claramente en la Biblia, eso lo podríamos hacer un análisis de versículos, nos dice que la ira de Dios es dejar a cada uno que coseche las consecuencias. Uh-huh. No es una ira agresiva la ira de Dios, sino que justamente es cuando Dios se pone pasivo. Es cuando Dios dice, bueno, no me das permiso. Respeta tu decisión. Por eso hay un trasfondo que nosotros no entendemos. O sea, Satanás, y eso lo tenemos sí en la Biblia, en Lucas 8, nos dice que cada vez que Satanás hace algo le tiene que pedir permiso a Dios. O sea, Satanás no es totalmente... no está ajeno al reino de Dios. Él le tiene que pedir permiso. Si nosotros vamos, vean en Lucas 8, cuando los gadarenos, los demonios, cuando salen de Jesús los saca de los gadarenos le piden permiso y le dice, podemos ir a los cerdos, no nos mandes al abismo. O sea que Jesús tenía autoridad sobre los demonios y los demonios le pedían permiso a Jesús. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tienen los demonios injerencia en nuestra vida? Es pidiéndole permiso a Dios. Ahora, ¿cuándo es que Dios le da permiso? Es respetando la libertad. O sea, el demonio va y reclama delante de Dios, supónganse, y dice, estamos acá nosotros, dice, nosotros, por ejemplo, nunca oramos, posiblemente acá en nuestras oficinas para hacer nuestra obra. Entonces, Satanás dice, esta gente no te quiere, Señor. Nunca te están pidiendo que tú los protejas ni nada. Por lo tanto, tenés que dejarlo a mí criterio, porque ellos quieren estar conmigo. Y Dios no es que quiera, sino que Dios, respetando la libertad, Él nos deja a las consecuencias de a quien le gusta destruir, que es a Satanás. Entonces Satanás no solamente se deleita en destruir, sino que Satanás sabe que el mayor engaño que él hace es que cuando él destruye, la gente piensa que Dios es el que destruye. Entonces con eso gana la batalla. Y entonces alguien puede decir, ahora, ¿hay algún otro ejemplo? Porque esto, alguien puede decir, pero Joel, estás interpretando la Biblia como a vos te parece, como vos querés interpretarla. ¿Hay algún otro ejemplo de la Biblia que nos puede dar a entender que lo que estamos haciendo está correcto? Que estamos interpretando la Biblia a la luz de la ley de Dios, que Dios no puede contradecir su ley, y que muchas veces en la Biblia se le atribuye a Dios lo que hace Satanás. Y entonces hay un ejemplo que siempre lo hemos presentado muchas veces. Vamos a Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel. Mientras lo busca, sí. Hay un ejemplo bíblico, pero no así, pero con respecto a lo que tú estás destruyendo, o sea, explicando de que Dios destruye y de que Dios destruye al que no hace lo que Él dice, digamos. Ajá. Que es lo mismo cuando uno se quiere atribuir esas características de Dios y entonces persigue para destruir al que no está haciendo lo que Dios dice que está haciendo. Uh-huh. Porque yo voy a hacer la voluntad de Dios y entonces la voluntad de Dios es que ustedes hagan esto y el que no quiera esto, yo voy a representar a Dios y los voy a destruir. Y que es las persecuciones que habían
de Saulo, por ejemplo. Correcto. Es que vos haces con tu prójimo, o sea, vos tratás a tu prójimo como que pensás que Dios trata a la gente. Correcto. Entonces Saulo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y que él estaba siendo el representante de Dios para destruir a los que estaban en contra de él. Y él estaba seguro de eso. Pero claro, después Dios mismo le dice, ¿por qué me persigue? Jesús le dice, ¿por qué me persigue? Me estás persiguiendo a mí. Y ahí, claro, viene el cambio. Pero ahí vemos que claramente Dios no va a destruir, o sea, porque ahí dice, los cristianos están haciendo la voluntad de Dios, pero si damos vuelta el asunto y nosotros podemos perseguir a personas que no están haciendo la voluntad de Dios, pensando que estamos representando a Dios, y ahí es como se cometieron todas las atrocidades que hablábamos. Es que cada uno para justificar, las personas que están religiosas, para justificar lo que hacen, necesitan tener un Dios de acuerdo a eso. No sé si me explico. O sea, si yo miento y soy religioso, tengo que tener un Dios que miente. Si yo mato y soy religioso, tengo que tener un Dios que mata para poder justificarme, para poder decir... Entonces, justamente la gente que quiere la destrucción es porque está buscando que la gente se destruya. Desea realmente que Entonces, la gente que quiere la destrucción de la gente tiene que tener un Dios que destruye. Entonces, vamos ahora entonces al ejemplo que estábamos diciendo. ¿Hay algún libro de la Biblia, algún ejemplo de la Biblia que nos muestra que nosotros podemos estar atribuyendo a Dios lo que hace Satanás? Entonces vamos a 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 3. 1 al 4. Vamos a leer este pasaje. 2 de Samuel. Okay. Y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. Llamó a Joab, que era el general de su ejército, y le dijo: ve y recoge todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo. Quiero saber cuántos son. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor multiplique al pueblo 100 veces y que su majestad llegue a verlo. Porque ¿por qué quiere su majestad hacer esto? Hasta el 4. Pero la orden del rey pudo más que Joab, que sus capitanes. Así que Joab y sus capitanes salieron del palacio y se dispusieron a levantar el censo de Israel. Muy bien, entonces Dios había dicho que no se haga un censo. Sin embargo, David dice, vamos a hacer un censo. Y dice, acá claramente dice que Dios incita a David para hacer un censo. Y entonces después David hace el censo. Joab, sabiendo que Dios había dicho no hagan un censo, le dice, el general le dice, no, David, no hagas esta insensatez. Pero David dice, la palabra de David prevaleció. Muy bien, acá se le atribuye a Dios que incitó a David a hacer un censo. Y entonces esto, 2 de Samuel, primero de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer primero de Crónicas, capítulo 21. ¿Qué dice? Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, fíjense que acá es el mismo acontecimiento, no es otro acontecimiento. Sin embargo, el que escribe Samuel lo ve a Dios incitando a David. Y el que escribe Crónicas ve que es Satanás. Ojo, acá no está hablando ni del ángel del Señor, está hablando de Dios y Satanás directamente. Y nosotros sabemos que el libro de Crónicas, primero de Crónicas, es el correcto, es la interpretación correcta. O sea, que fue Satanás el que incitó a David. Sin embargo, 2 de Samuel, a pesar de que es un libro inspirado por Dios, a pesar que también es la Biblia, tiene otra interpretación del acontecimiento. ¿Por qué? Porque no tenían... el escritor bíblico tampoco tiene... El hecho de ser inspirado no te hace infalible. Y entonces también tenía sus limitaciones el escritor bíblico, y por eso necesitamos tantos libros en la Biblia, porque la verdad es progresiva hasta que llegamos a Cristo. Entonces, por Cristo nosotros podemos interpretar bien qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Que en la Biblia muchas veces las cosas que se le atribuyen a Dios son las cosas que hacen Satanás. Por ejemplo, vos utilizaste un ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 12, la muerte de los primogénitos, la famosa muerte de los primogénitos. Nosotros decimos, Dios vino con una espada y mató a todos los primogénitos. Entonces, cuidado con no oponerse a Dios, porque Dios, o sea, se enoja y te quita el primogénito, que es algo terrible esto. Imagínate, Dios se enoja y te quita un hijo.
en venganza, cuando Ezequiel capítulo 12 dice que el hijo no morirá por el pecado del padre, ni el padre morirá por el pecado de nadie. O sea, cada uno muere por su propio pecado. Pero acá parece que el primogénito está muriendo por el pecado de los padres, que no tenía ninguna culpa el primogénito. Por supuesto, no vamos a entender todo, pero así todo en Éxodo capítulo 12 nos da a entender, podemos ver una luz o que el velo un poco se descorre en las palabras de lo que describe este acontecimiento. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23. ¿Qué dice? Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Muy bien, fíjense que acá dice que Dios va a pasar por las casas, pero ahí aparece otro personaje. Dice: Jehová pasará por las casas, pero cuando pase por las casas que esté pintada la puerta, no dejará entrar al heridor. En el original dice destructor, que es el nombre que se le da generalmente a Satanás. No, pero entonces acá nos da a entender que no era Dios sino que Dios estaba protegiendo, y por eso Dios lo que hacía era proteger al pueblo de Israel del heridor, que es Satanás. O sea, ¿qué pasó? Egipto había rechazado a Dios de tal manera, tenía evidencias de que Dios estaba con el pueblo y seguía insistiendo en perseguir al pueblo, en rechazar a Dios. Entonces, de esa manera Dios se tenía que ir apartando de Egipto para que el pecado coseche sus consecuencias. ¿Y quién es el que toma control cuando el pecado toma las consecuencias? Es Satanás. Entonces, por supuesto, no está totalmente claro. Tenemos que profundizar para entender esto, pero justamente nosotros tenemos que tener un criterio para leer la Biblia, y ese criterio es Jesucristo. Es Jesús. Y por eso es tan importante Jesús. Si no fuera así, lo más importante sería la Biblia. No, nosotros entendemos, los cristianos, que Jesús es más importante incluso que la Biblia. O sea, nosotros interpretamos a la Biblia a través de Jesús y no a Jesús a través de la Biblia, que es totalmente diferente. O sea, cuando nosotros interpretamos a Jesús a través de la Biblia, ponemos a la Biblia sobre Jesús, y eso se llama, yo le llamo bibliolatría. Es adorar a la Biblia. Nosotros no adoramos a la Biblia, nosotros adoramos a Jesús. Y el mensaje, la vida de Jesús está por sobre la Biblia. La revelación de Jesús está por sobre el mensaje de la Biblia. Y el mensaje de la Biblia lo tenemos que interpretar todo a la luz de Jesús. Entonces, no sé si quieren agregar algo, pero yo quiero leer algunas citas, porque alguien puede decir algo, o sea, quiero fundamentar, a pesar de que muchas veces no uso citas de otros autores, siempre utilizamos la Biblia, pero voy a usar citas de una autora que consideramos profeta, Elena de White, para leer algunas cosas que ella dice. Dice: la enfermedad, esto está en el Ministerio de Curación, página 76. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye. Dios es el que restaura. O sea, claramente, ¿quién es el que destruye? Satanás. ¿Quién es el que restaura? Dios. O sea, Dios no puede ir en contra de su carácter. Testimonios, tomo 5, página 120, dice: Dios a nadie destruye. Dios a nadie destruye. Después, fíjense, el deseado de toda la gente es página 706, dice: Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Vuelvo a repetir, la rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. O sea,
la rebelión no había de ser vencida por la fuerza. ¿Cuándo? Cuando Lucifer pecó. Ahora, ¿será que puede ser vencida por la fuerza hoy, la rebelión? No. ¿Será que va a ser vencida por la fuerza en el futuro? Entonces, si Dios no destruyó a Satanás, porque eso era vencer por la fuerza, quiere decir que Dios no va a destruir a nadie. Ahora, ¿será que alguien va a ser destruido? El pecado es el que destruye. Sí. Tú sabes que esta mañana en mi devoción, en mi estudio, estaba leyendo la historia de Caín y de Abel. Y es lindo porque obviamente ocurrió algo terrible. Caín mató a su hermano. Pero la manera como Dios responde a Caín me intriga. Y esta mañana estaba analizándolo. Y es la manera de Dios. Que cuando se le acerca le pregunta por qué estás enojado. Como haciéndole preguntas. Y por qué ha decaído tu semblante. Y luego él le dice que el pecado es el que está listo para dominarte. ¿Sabes? Cuando eso sucede, eso no es Dios. Y Dios mismo le dice que lo va a proteger y todo. Cuando Dios se acerca a Caín, que después de cometer un pecado, Dios no está listo para atacarlo. Lo estaba restaurando. Lo cuida. Lo está cuidando. Sí. Y le está diciendo que es el pecado, es la consecuencia de tus acciones. O sea, si tú vives una vida de pecado, tú te estás dejando que el pecado domine sobre ti. Y eso no es lo que quiere Dios para ti. Dios quiere que escojas la vida siempre. Cuando tú escoges la muerte o escoges irte lejos de Dios, no es Dios castigándote, sino es tú mismo que estás poniéndote en las manos del enemigo. Es que el pecado es el que mata. Y por eso dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios mata, para corregir el pecado, nosotros le estamos dando características de pecado a Dios. Le estamos dando características de Satanás, cuando la Biblia dice que Dios es el que da vida siempre. Entonces, esto es algo, parece... es muy fácil leer la Biblia, porque al lector superficial de la Biblia le gusta leer las palabras de la Biblia y decir, listo, ya está. Lo que dice la palabra, eso, o sea, es lo correcto. No hay que pensar demasiado. No, hay que pensar para leer la Biblia y hay que analizarlo todo a la luz de Jesús. Fíjense lo que dice esta cita. Dios hiere solo para sanar y no para destruir. O sea que Dios a veces hiere, pero cuando hiere, ¿para qué lo hace? Para sanar. Para sanar, no para destruir. Dice, el Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Y te pregunto, ¿será Él que hiere o permite que ciertas cosas pasen para Él utilizarlo de bendición? Justamente, nosotros vemos, si hacemos un estudio de la ira de Dios no es agresiva, sino que es pasiva. Dios, como continuamente está bendiciendo, Él no puede parar de bendecir. Entonces la manera de parar de bendecir es respetar la libertad de alguien que no quiere estar con Él y apartarse. Y cuando Él se aparta, entonces lo natural que ocurre con el pecado ocurre con la persona. La persona comienza a cosechar las consecuencias de sus decisiones equivocadas. O sea, Dios no castiga, la vida nos castiga. O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo siembro odio, voy a cosechar odio. Y no es que Dios entonces, porque yo sembré odio, me está mandando odio, sino que yo cosecho odio. Yo me tiro de cabeza al piso y me sale un chichón. Y no es que Dios me manda el chichón porque me tiré de cabeza al piso, sino que yo desafié una ley. Y desafiar la ley de la realidad se llama pecado. Dios creó todo en su naturaleza, o sea, todo refleja el carácter de Dios. Y cuando vamos en contra del carácter de Dios, eso produce una consecuencia nociva. Claro. Y como lo que dijiste, que Dios hiere para bendecir. Volviendo a la historia de Job, ¿quién era el que le causaba todo eso? Era Satanás. Correcto. Pero al final, Dios lo utilizó para su gloria. Que Él dijo, a oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te pueden ver. Después de todo el desastre, Dios lo utilizó para bendición de la vida de Job. Correcto. Entonces, fíjense, por eso los autores bíblicos, a pesar de que no la tenían muy clara, parece que la tenían más clara que nosotros, porque cuando venía un castigo decían, tú prefieres que venga un ejército, Dios le dice a David cuando peca, que venga un ejército y tome Israel o caer en mis manos. Y David dice, no, yo prefiero caer en tus manos, porque yo sé que si herís es para restaurar. No, Dios no hiere para destruir. O sea, si disciplina es para querer sacar algo. Si nos pone en el fuego es para poder sacar el oro puro. Y entonces
nos cuesta entender eso a los que leemos la Biblia porque no la leemos a la luz de Jesús. Nos gusta leer la Biblia a la luz de cómo interpretaron los profetas a Dios. Y justamente la Biblia no ha sido escrita para que nosotros sigamos la palabra de los profetas. Y alguien puede decir, pero Joel, ¿qué estás diciendo? Bueno, agárrensela con Pablo, no conmigo. Vamos a leer Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿qué dice? A ver si hay una versión la más... Esta es la más antigua. Lee la más nueva, la versión más nueva. Okay, déjame buscarle. Okay, dice: hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Sigo hasta el 4, ¿verdad? Sí, o sea, okay. Pero ya dijiste lo que quería decir. O sea, dice, Dios nos habló por muchas maneras por medio de los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. Eso lo dice Pablo, no lo decimos nosotros. O sea, pero ¿qué pasaba con los judíos? Ellos querían que Dios siga hablando a través de Moisés. Y es más, estaban dispuestos a crucificar a Jesús con tal de quedarse con Moisés. Y Jesús no era que mandaba matar a Moisés, sino que estaba reinterpretando a Moisés de acuerdo como Dios lo interpreta y de acuerdo como Dios quería que lo interpreten. Pero los judíos se aferraban tanto a Moisés que entonces quisieron matar a Jesús. Es que, digo, y no quiero entrar en debate o los que practican el Islam o nada por el estilo, pero la Biblia para nosotros lo vemos diferente al Corán. Corán es según el Corán es dictado letra por letra de la palabra de Dios. Nosotros no creemos en que la Biblia fue literalmente dictada por Dios. Bueno, vos no crees eso. Hay muchos cristianos que sí. Bueno, creen. Se supone que no. Bueno, pues hay diferentes corrientes. Bueno, pues la corriente me imagino que es de inspiración, porque es que si fuera así hay limitaciones humanas. Es lógico. Si vos la analizás, pero hay un sector muy grande del cristianismo, y es más, puede haber gente que nos está escuchando que son incluso de nuestra iglesia. Okay. Eso se llama verbalismo, que creen que Dios dictó la Biblia y que todas las palabras de la Biblia son infalibles, las paradas, son dictadas por Dios y son infalibles, y entonces leemos una palabra y ya está, hay que aceptarlo así como dice la letra de la Biblia. No, así no leyó, ni Jesús leyó la Biblia, ni los apóstoles leyeron la Biblia así, ni nosotros tendríamos que leer la Biblia así. Eso es un engaño de Satanás para poner a la Biblia por sobre Jesús. Y cuando ponemos a la Biblia por sobre Jesús, hacemos bibliolatría. No podemos poner a nada, absolutamente a nada sobre Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la revelación de Dios. Y hasta que no lleguemos a darnos cuenta de eso, nuestra mente va a estar confundida. Claro. Va a estar confundida. Y son escritos antiguos también. Que leerlo como si estuviera leyendo algo moderno va a perder también mucho del contexto. Por eso es tan importante encontrar un criterio que sirva para siempre. Y ese criterio se llama Jesús. Punto y se acabó. Y entonces pasamos ahora, seguimos en Hechos y ya terminamos con Hechos capítulo 12. Resulta que Herodes muere y entonces versículos 24 y 25, ¿qué dice? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, entonces vemos que acá, si bien está este hecho que ahora a nosotros nos ayudó para poder meternos en otros temas, que era el tema de por cómo está escrita la Biblia, cómo tenemos que leer la Biblia, seguimos entonces con la historia de Bernabé y Saulo, porque ahora el personaje principal de Hechos va a ser Saulo, desde acá en adelante va a ser Saulo. Aparecen también otros personajes, pero Saulo es el personaje principal. ¿Por qué es el personaje principal? Primero, porque fue el apóstol que más impactó el cristianismo. Y segundo, porque Lucas, quien escribe Hechos, fue el secretario de Pablo. Y entonces él viajó con él en muchos casos, y entonces él tiene, digamos, tuvo acceso a la vida de Pablo, que lo inspiró mucho para entonces escribir y asentar en un escrito en los Hechos lo que pasó con la vida de Pablo.
Muy bien, ¿terminamos por acá? Sí. ¿Tenemos algún anuncio que dar? Tenemos anuncio, nuestra radio maratón, que va a ser del 5 al 10 de febrero, ya prácticamente un mes. Nos estamos acercando, que va a ser una programación especial que vamos a tener mayoritariamente en las tardes. Todos esos días vamos a tener 2 o 3 horas de programación. ¿Por qué estamos haciendo esta maratón online? Porque tenemos muchos proyectos para sumar a toda la programación que ya tenemos, como este programa. Queremos tener otros programas, otros estudios, otros lugares, pero para eso necesitamos equipo técnico, necesitamos también personal técnico. Una de las cosas, y perdóname que te interrumpa, claro, que está pasando en Forest City es que la misión crece todas las semanas y nosotros quedamos sorprendidos y abrumados por la misión y nos quedamos realmente sin recursos. Entonces, ante eso también sabemos que hay un grupo de gente que se siente agradecida y que quiere participar de la misión, y entonces de alguna manera vamos a estar una semana compartiendo los testimonios de misión para que ustedes vean las necesidades, y si ustedes ven que hay algo que ustedes pueden colaborar, para nosotros va a ser algo que nos va a llenar de alegría, porque estamos desde todos lados haciendo la obra del Señor para que esto pueda llegar a todo el mundo. Así que ese es el plan del 5 al 10 de febrero, poder estar en esta radio maratón, y esperamos que nos apoyen, estén junto a nosotros. Ya vamos a dar más detalles de cómo va a ser, pero va a ser a través de nuestro canal de YouTube y nuestra radio online, que la pueden escuchar las 24 horas, los 7 días de la semana en iglesiafc.com. Ahí se pueden conectar a nuestra radio online. Eso es lo primero. Lo otro, nuestro discipulado. Escuela de Discipulado Orgánico, ya están abiertas las inscripciones, ya tenemos algunas personas que están inscritas. Del 6 al 16 de junio de este año, inscríbase en discipulado.iglesiafc.com, en esa página que está ahí en pantalla, que ustedes pueden ver. Están todos los precios, están todos los detalles. ¿Por qué estamos cobrando? Déjeme decirle, están incluidos los 10 días de alojamiento. También 3 comidas diarias, todos los materiales que se van a pasar en estos 10 días, también todo el transporte interno del lugar de alojamiento a nuestra iglesia y algunas salidas que vamos a tener a terreno también, está todo incluido en este paquete. Así que vaya a la página web que está en pantalla, inscríbase de cualquier país que nos esté viendo. El año pasado, el 2023, tuvimos mucha gente que vino de otros países, de otros estados, otras ciudades aquí en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Haga planes para acompañarnos a esta Escuela de Discipulado Orgánico. Y si tiene alguna duda que no esté en una página web, escríbale a jennifer.sanabria@iglesiafc.com, en el email que está aquí abajo en pantalla. En ese email, preguntas que no estén ahí en la página web que ya les dije, para que puedan asistir y acompañarnos a este discipulado orgánico. Si usted recibe la impresión de que tiene que venir, avance. Puede parecer algo imposible, pero avance, porque Dios abre las puertas. En cada discipulado orgánico podemos ver cómo el primer día la gente cuenta testimonios, cómo parecía algo imposible y al final le estuvieron. Hay gente que vino de Europa, gente que vino de Sudamérica, gente que vino de Centroamérica, gente que vino de otros estados, y a todos se les hizo difícil, o a la mayoría se les hizo difícil, pero insistieron, por fe avanzaron, y Dios les dio la oportunidad de estar en esa semana que pasamos el año pasado, que fue muy linda. Ahora en el 2024 tenemos 3 días más, 10 días, como los discípulos cuando estuvieron en el aposento alto. O sea, estamos replicando eso, así que va a estar mejor. Así que, por favor, dele para adelante, inscríbanse, reserve su lugar. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Yo creo que son todos los avisos que teníamos hasta ahora, de que los importantes que vienen ahora ya. Perfecto. Terminamos con una oración. Sammy, ¿querés orar? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que podemos pasar juntos, estimando tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo está guiándonos hacia toda verdad. Confiamos en eso. Permite que este mensaje pueda alcanzar a muchas personas, que ellos puedan entender tu carácter de amor, que tú has venido para salvar, no para condenar. Tú has venido para restaurar, y el enemigo es el que se ha encargado de distorsionar tu carácter. Pero aquí en Forest City, Padre, queremos exaltar tu carácter de amor. Amén. Bendice a cada persona que está escuchando, cualquiera sea su necesidad, y que siga ayudándonos en esta misión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Muy bien, Dios los bendiga. Los esperamos entonces en las próximas sesiones que tengamos, tanto de Diálogo Abierto como El Secreto de la Vida, como Escuela Sabática, y también, por supuesto, como todos los sábados, en los servicios de adoración, donde todos nos deleitamos en saber de que estamos conectados alrededor del mundo, adorando al Señor, al mismo Dios y levantando a Cristo. Dios los bendiga.